Buenas noches, y en Hablando Mer con el Pachi, hoy no vamos a hablar mer, vamos a hablar en serio de un tema que yo sé que a usted le va a interesar. El mundo de los yogis, el mundo de la iluminación, el mundo que viene de la parte buena de la India. Pachi, háblame un poco de ese yogi que a mí me encanta, que tenía su vaquita privada. Oh, me estás hablando de uno de los más grandes seres iluminados que ha dado la tierra, y no muy hacia atrás en el tiempo, sino podríamos decir de al doblar de la esquina, porque Llegó a vivir hasta el siglo XX. Ese señor iluminado se llamaba Ramana Maharshi. Lo fueron a ver intelectuales, una cantidad de gente increíble. Y recordando, ahora que hablaste de la vaquita, él decía que la vaquita había sido una persona que quería experimentarse como vaquita. En reencarnación. En una encarnación, efectivamente. Y bueno, de él hay muchas anécdotas. Es uno de los seres más iluminados que aparecen precisamente en YouTube. Es un ser increíble. Este fue el que lo golpearon una vez y él no denunció a la persona que lo golpeó. Efectivamente, entraron unos ladrones a donde él vivía, que se llama en sánscrito ashram, que viene siendo como un templo. Que era muy modesto, de él era muy modesto. Muy modesto, no, incluso él andaba como con lo que le llaman en sánscrito caupino, que es una especie de taparrabo, de pañal, pero desnudo hacia arriba y desnudo hacia abajo. Y mucha gente hablaron de que alcanzaron la iluminación a través de Ramana Maharshi, por la sencilla razón de que Ramana Maharshi no daba discursos ni daba conferencias. Él decía que su enseñanza era a través del silencio. Y esto coincide con un gran poeta místico sufí, ese sí es más atrás en el tiempo, pero están muchos poemas escritos que se conservan hoy en la actualidad. Entonces, ese señor en uno de los textos, estoy hablando ahora de Rumi, dice, Dios solo habla el lenguaje del silencio. Todo lo demás es una mala traducción. Y parece ser que Ramana Maharshi enseñaba a través del silencio. Bueno, ¿y cuál fue la anécdota del señor que lo golpeó y él lo perdonó? ¿Y por qué? ¿Verdad que sí? Esa iba primero. No sé por qué, porque el ashram... Era un ladrón. Sí, o eran dos, no recuerdo bien. El ashram es una cosa bien humilde, bien modesta. Y no sé qué pretendían esos ladrones. Entraron, y cuando Ramana los ve y le dice, llévense lo que ustedes quieran. Si de todas maneras nosotros estamos viviendo siempre en la conciencia infinita. Y entonces parece que ellos se molestaron que al no encontrar nada de valor, le dan una patada al pobre Ramana. Y los discípulos, que parece que había algunos discípulos también que dormían ahí, y ya estaban despiertos en cuanto vieron que entraron los ladrones y eso, y los lograron apresar. Y entonces le dicen, vamos a denunciarlo con la policía, Ramana. ¿Qué tú crees? Y él dice, si los voy a denunciar, primero tendrían que haberme denunciado a mí, cuando posiblemente yo hice lo mismo en otra encarnación, dándole una patada a alguien. Por lo tanto, déjenlos libres. Él reconocía que esto posiblemente era el karma. Algo que él hizo mal en otra vida y lo pagó en esta. Efectivamente, algo que le quedaba por pagar. Vamos a hablar ahora de un personaje controversial, Trailanga. No, es que hay muchos personajes controversiales. Trailanga. Bueno, aquellos que hayan leído el libro Autobiografía de un Yogi,
de Paramahansa Yogananda, que se los recomiendo a todo el mundo. Si ponen free PDF, o sea, PDF libre, lo pueden bajar sin tener que pagarlo. Efectivamente. Y bueno, Trailanga, conozco a Trailanga a través de ese libro, impresionante. Era un hombre súper obeso, de unas 300 libras. Hay otros que más preciso dicen que 291. No sé si lo pusieron en una pesa o no, pero a él le daba lo mismo si fue así. Hay gente que dice, porque se dice que también tenía 300 años. Y entonces hay mucha gente que dice que tenía 1 año por libra, que pesaba 300 libras. Y Trailanga, uno de los misterios de Trailanga es que nunca se supo la edad verdadera de él. Pero andaba por ahí, ahí. Pero un ser totalmente excepcional. Muchas personas lo vieron que se hundía en el río Ganges y no salía hasta las 2 horas. La gente pensaba que se había suicidado, se había muerto. Esa palabra creo que la tienes que ocultar. Está prohibida en... Se había matado, vamos a decir, se había matado. Y corta la otra. Había dejado el mundo material. Y entonces a las 2 horas salía Trailanga. Otras veces lo veían meditando frente a un templo, o sea, una edificación ya de concreto, al sol radiante a las 12 del día, que era para que se hubiera levantado e irse por el calor. Y él estaba ahí sentado tranquilo, en posición de Padmasana. ¿Qué pasó cuando las autoridades inglesas que dominaban la India lo acusaron porque él sacaba dinero para ayudar al pueblo? Te me fuiste para otro personaje. ¿Ese cuál era? Nityananda. ¿Qué pasó con Nityananda? Nityananda murió en 1962, el año en que yo nací. De ese hay un video en YouTube en blanco y negro. Muchacho, casi no sabía ni caminar. ¿Y qué pasó cuando los ingleses lo acusaron? Porque él hizo obras de caridad por su pueblo. Sí, él empezó. Era un pueblito que se llamaba Ganeshpuri. Y él hizo una especie de clínica para atender a las personas, porque era un pueblo muy aislado de la ciudad, de lo que es la capital, de lo que es la civilización como tal. Y empieza a hacer, precisamente por eso, un camino. Construyó una carretera. Una carretera para que llegara a una ciudad y las personas pudieran hacer intercambios de trueque. Pero las autoridades inglesas no sabían de dónde había salido el dinero. Precisamente. Ellos se enteran, a quien dice, están construyendo una carretera, cuando aquello, la India era colonia. Sí, una colonia de Inglaterra, inglesa. o sea, de Gran Bretaña. Y entonces, ellos se enteran, lo que le llamamos aquí el IRS o... los que tienen que ver con los impuestos. Taxes, los impuestos. Siempre viene la palabra taxes en inglés. Y entonces se enteran y dicen, no, espérate, vamos a ver quién es el que está haciendo esa carretera, que tiene tanto dinero y de todo. ¿Y de dónde lo saca? ¿Y de dónde saca tanto dinero? Y entonces estamos hablando ahora de Nityananda. Ni Trailanga ni Ramana. Nityananda, otro yogi totalmente realizado. También ese andaba desnudo completo. Porque sus alumnos le pidieron que se vistiera. Efectivamente, su discípulo maestro, para que no espante a la gente, póngase el caupino, que es una especie de pañales. Está bien, yo lo complazco. Y vienen los cobradores de taxes y llegan a Ganeshpuri, que era un pueblito pequeño, y le preguntan al primero que ven acá, ¿quién es el encargado de esta carretera que están haciendo aquí? Y ellos normalmente, como para ellos no era una mentira ni era nada, no, Nityananda. Bueno, llévenos hasta donde está Nityananda. Y van hasta donde está él. Y le preguntan, bueno, ven acá, ¿usted es el que está haciendo la carretera? Y dice, sí, claro. Y dice, ven acá, ¿y de dónde usted saca el dinero? Bueno, dale, yo les voy a enseñar de dónde yo saco el dinero. Y empieza a caminar con los cobradores de impuestos dentro de una selva, ya que todo era arboledas y vegetación. Y medio pantano también. Y pantano y de todo, hasta que llega a un lugar. El lugar es una especie pequeña de lago. Era un laguito pequeño, pero lleno de cocodriles. Y entonces
él mira a los cobradores de impuestos y se tira de cabeza dentro del lago, lleno de cocodrilos. Imagínense, ellos se quedan totalmente petrificados. Dicen que este hombre está loco. Y Nityananda se sumerge dentro del lago. Y a poco rato sale del lago con las manos llenas de dinero y le dicen, miren, de aquí es de donde yo saco el dinero. Un poco más y le dijo, ¿quieren venir a buscarlo? Sí, no, ellos mismos se dieron cuenta y dijeron, no, aquí no venimos más. Bueno, por ahora vamos a dejarlo aquí. Venimos con más información sobre los yogis de la India con el Pachi. Sí, señor.